Buenas tardes, profesora, ayudantes, compañeras y compañeros. Nuestro grupo va a exponer sobre el texto Hacia el abolicionismo de Sebastian Schiller. Sebastian Schiller es un criminólogo y sociólogo alemán, nacido en 1950 en Lübeck. Fue profesor en la Universidad de Hamburgo y director del Instituto de Investigaciones Sociales Criminológicas. Si bien su campo de estudio se centraba en la criminología crítica, esto cambia en la década de los 80, cuando no se aprueba la ley para la legalización de las drogas. Schiller trabajó arduamente en investigación de drogas y en los cuidados hacia sus consumidores, argumentando que antes de desintoxicarlos era prioridad mejorar su calidad de vida y aceptar su consumo. Por ello es que cambia hacia una postura abolicionista no solo hacia las drogas, sino que también hacia el derecho penal y la criminalización respecto al trabajo sexual. Introducción. Durante las últimas 2 décadas, la criminología como la política criminal han sufrido cambios. Para algunos, el tratamiento del delincuente ya no es lo principal. Para otros, la intervención terapéutica resultó ser ineficaz y muy costosa. Y otros resaltan la violación de los derechos constitucionales. Es así que aparece un renovado interés por la disuasión. La idea de disuadir a potenciales delincuentes fue modificada por la idea de que la pena aplicada debería fortalecer la confianza en la ley, fomentar la conciencia y convicciones del ciudadano. En los aspectos progresistas de la política penal neoclásica se puede ver una búsqueda con respecto a los límites de la intervención estatal. Algunos están a favor de la decriminalización de los delitos menores para así concentrar las fuerzas del orden en el núcleo vital de las necesidades sociales, mientras que otros proponen fijar un límite a la población de las cárceles para evitar las condiciones inhumanas debido a la sobrepoblación. Es necesario comprender el desgaste del sistema carcelario. La reclusión ya no se ve como una forma de resocialización, sino como un mal necesario para detener a los delincuentes más peligrosos. En los mejores momentos del enfoque del tratamiento, las cárceles compartían el mismo nivel que los hospitales y escuelas, pero ahora, con la decadencia de la idea de resocialización, no son más que aberrantes instituciones de represión. El autor comienza relatando algunas de las victorias del abolicionismo. Como característico a ellas, plantea que tanto la abolición de la esclavitud como de la pena de muerte fueron procesos que en su momento histórico fueron considerados como utópicos o irreales. En ese momento, los abolicionistas fueron mirados con rechazo y escepticismo, siendo incluso muchas veces perseguidos. Por otra parte, el autor pone en paralelo la abolición de los castigos corporales y su vinculación con el surgimiento de la cárcel, y la agenda abolicionista actual que critica esta institución. Una de las críticas frecuentes al abolicionismo durante toda su historia es la que se refiere a ella como una propuesta de escaso valor teórico y base sólida, además de tener poco impacto político. Los mismos argumentos se utilizarían hacia los abolicionistas actuales. Sin embargo, esta corriente ha conseguido gran popularidad en algunos países europeos. Por lo tanto, el autor se propone explicar el fenómeno del abolicionismo, considerando la contradicción entre las críticas que recibe y su alta popularidad. El abolicionismo como movimiento social y como perspectiva teórica. El abolicionismo penal se desarrolla como movimiento social desde la creación de la Asociación para la Reforma Penal Noruega en el año 1968, quienes buscaban la abolición del trabajo forzado como sanción penal y evitar la instalación de casas de arresto para jóvenes. También se destaca la participación de Michel Foucault en el grupo abolicionista francés, el cual se oponía a la existencia de las cárceles. Asimismo, los movimientos abolicionistas se han caracterizado por tener una gran variedad de literatura, teniendo temas como cuestiones filosóficas sobre la culpa y la pena y estrategias para una reforma radical. En cuanto a la perspectiva abolicionista, el abolicionismo no es una teoría como tal, ni un nuevo paradigma. De hecho, para algunos autores, este podría crear una crisis paradigmática que desestabilizaría creencias sobre las que se construyeron los sistemas de justicia penal, cuestionando la validez de la relación culpa-castigo y criticando la importancia de términos como delito y peligrosidad, entre otros. El abolicionismo sería más como una teoría sensibilizadora
que tiene una perspectiva negativa que tendría a viviseccionar los procesos sociales, haciendo una perspectiva que analiza la construcción social, interesándose por las condiciones en las que se da el orden social. Críticas al abolicionismo. El autor menciona tres principales objeciones respecto a la perspectiva abolicionista. En primer lugar destaca la crítica de la negatividad, en la cual se plantea que los abolicionistas solo critican el sistema de justicia penal sin abordar soluciones alternativas para el reemplazo de las penas carcelarias, argumentando que esto último debe ser formulado por quienes tienen el poder. Esta crítica es contraargumentada en que los abolicionistas se centran en el estudio del mal de una sociedad, de manera que, como mencionó Mathiesen, el plantear alternativas positivas a la sanción penal solo incurriría en el establecimiento de nuevas prácticas represivas que se amoldarían a la estructura social de turno. Por ello se apunta a una reestructuración de la sociedad en donde primen los enfoques alternativos a las llamadas soluciones positivas. En segundo lugar está la crítica al fundamento antropológico del abolicionismo, en la cual se menciona que al abolir las penas carcelarias, las personas ya no tendrían restricciones en la búsqueda de su satisfacción, surgiendo el anarquismo de forma espontánea. Por ello se le critica al abolicionismo de ser demasiado idealista, de no creer en el Estado ni en el sistema de justicia penal, pero sí en la resolución autónoma de los conflictos. Esta crítica pierde validez según el autor porque evita que las personas piensen en la reorganización de las instituciones, manteniendo el statu quo. Además, sus detractores se apoyan en una economía capitalista de mercado responsable de la división de clases sociales y de opresivas formas de intervención estatal. Por último, se habla de conductas violentas por la satisfacción de necesidades básicas, cuando también se han dado conductas de solidaridad y apoyo en tiempos de crisis. Y por último está la crítica sociológica, en donde se cuestiona el hecho que el abolicionismo penal no es factible en la sociedad moderna, ya que para que esto ocurra debe tener un alto grado de conocimiento y dependencia mutua entre sus individuos, no otorgar poder a quienes manejan los conflictos, las instituciones deben ser vulnerables a la comunidad y debe ser una sociedad en donde primen la igualdad, el respeto mutuo y donde resulte extraño el general dolor a un otro. Si bien se les critica de idealistas, no se considera que el pensamiento abolicionista se vincula fuertemente con la política y economía capitalistas. Esto porque considera que este tipo de sociedades explotan tanto los recursos naturales como sociales, aumentando la intervención estatal para mantener el orden social. Mayores mecanismos de control segmentan aún más las clases sociales, siendo aquellas clases marginadas las que más sufren con acciones como la reclusión penal. Por todo ello es que el abolicionismo se manifiesta como una forma de resistencia ante las políticas opresivas de un sistema capitalista. Algunas observaciones sobre la situación actual del abolicionismo. Los abolicionistas tienen sus fortalezas en pequeños países de bajo nivel delictivo. Por eso algunos opinan que no podría desarrollarse en países grandes como Estados Unidos, en donde hay muchísimos casos de violencia y delitos, y con un gran aparato de justicia criminal. Pero hay que tener en consideración que las innovaciones sociales comienzan a desarrollarse en los márgenes del sistema para luego invadir sus centros. Para ver la situación política en que se encuentra ahora mismo, es importante ver los potenciales aliados y oponentes. En este aspecto, los abolicionistas son mal vistos tanto por los conservadores como por los de izquierda. Los primeros porque guardan una gran estima hacia una autoridad estatal fuerte y por creer en un poder centralizado, mientras que los realistas de izquierda aceptan las categorías tradicionales de delito y los procedimientos penales. Por otro lado, los movimientos que una vez fueron antiestatistas, ahora aceptan la intervención estatal y cooperan con ella. Es así que los abolicionistas pueden apoyarse en los liberales y los minimalistas que quieren reducir el alcance del derecho penal solo a lo necesario y defienden el justo castigo. En base al autor, el capitalismo sería uno de los principales responsables de la expansión de las políticas institucionales de carácter opresivo, ya que ha conllevado a una paulatina segregación social, en donde las personas pobres y marginadas son las principales afectadas por el encarcelamiento y represión y hacinamiento. Esto resulta urgente tratar en Chile, al ser uno de los países más neoliberales y el único en el mundo en donde el agua es un bien privado.
Según estadísticas de Gendarmería, en la actualidad habría un total de 115.790 personas privadas de libertad, situación que no ayuda a las condiciones de salud de sus internos en la pandemia actual por COVID-19. Respecto a la situación de las cárceles chilenas, las malas condiciones de vida persisten, el hacinamiento, los castigos y violencia son condiciones que afectan diariamente la integridad de las y los reclusos. Y a pesar de que en general en el país poco se opina respecto al sistema penitenciario, es importante examinar la posibilidad de adoptar otra alternativa a las penas privativas de libertad y quizás pensar en la posibilidad de reformar el actual sistema penitenciario en Chile. A continuación les dejamos algunas preguntas para reflexionar en torno al tema. ¿Consideran que es factible la abolición de la cárcel como institución en nuestro país? ¿Quiénes creen que serían sus principales opositores y por qué? Aunque aún es algo muy complejo y que no está resuelto, ¿qué alternativas a la cárcel creen que serían aplicables a nuestro contexto? ¿Consideran que hay delitos cuya comisión implique necesariamente el encarcelamiento de las y los sujetos? Y con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias.